En este problema hay un concepto importante que es los apoyos. Dependiendo de los apoyos, por ejemplo, este es un apoyo, este es otro apoyo. Dependiendo de cómo sea el apoyo, uno va a decir o uno va a especificar cómo es la dirección de la reacción en ese apoyo. Para eso, con el PDF que está montado, digamos que hay los diferentes apoyos que hay tanto para 2D como para 3D. Entonces hay varias referencias. Por ejemplo, este es de un libro, el BIR. Hay este otro libro. O sea, son prácticamente las mismas tablas, sino que ya dependiendo de uno cuál entienda más. Este es de un libro, este es del otro libro, pero son las mismas. O sea, son los mismos muñecos, pero dibujados de otra forma. Esta es otra referencia. Y esta es otra referencia ya un poco más real de cómo se ve en la vida real cada apoyo. Tanto como en articulaciones como en vigas, cómo se vería esa equivalencia. Entonces listo, miramos el ejercicio y miramos el apoyo A. ¿Qué tengo en el apoyo A? Esto es una articulación. Aquí mismo me dice el problema, está articulado en A. Entonces listo, siempre que esa articulación, y sin entrar tanto en detalle, una articulación va a tener dos reacciones, que va a ser, digamos, esta es la articulación en este caso, entonces sería una reacción en X y una reacción en Y. Esa es como regla básica. En articulación siempre hay dos reacciones, una en Y y una en X. Yo estoy asumiendo que son positivas. El signo es el que me va a decir al final si la dirección que asumí es buena o mala. Ahora en B dice que es un soporte liso. Dice descansa sobre un soporte liso, es decir, no está ni siquiera articulado, no es una articulación, está descansando. Entonces listo, ya yo lo descarto. Entonces como es liso, eso quiere decir liso es sin fricción. Entonces yo estoy, en este caso, superficie sin fricción. Él me dice que la línea de acción de la fuerza es perpendicular a la superficie. En esta otra referencia, aquí más o menos dice con palabras y con dibujo cómo sería. Estoy en este caso superficie sin fricción. Entonces él me dice, este soporte ofrece una fuerza con línea de acción conocida. La incógnita es la magnitud de la fuerza. La dirección conocida es que la fuerza es perpendicular a la superficie. Miremos aquí, esta es la otra referencia, también tiene que ser lo mismo. Busquemos superficie de contacto lisa, aquí está. Aquí es un caso inclinado, pero miren que aquí me dice la reacción es una fuerza que actúa perpendicular a la superficie. Claramente, como esta es una superficie inclinada en esta referencia, entonces la fuerza es perpendicular a la superficie, no es al eslabón sino a la superficie. Y listo, ahí tenemos entonces ese caso con varias referencias. Entonces yo voy a ubicar vengo y ubico mi fuerza perpendicular a la superficie, es decir, mi superficie es esta. Entonces una reacción perpendicular viene siendo esta de aquí, perpendicular es 90 grados. Entonces listo, solo voy a dibujar mi fuerza. Más o menos así. Reacción en B. Entonces listo. Esto no quiere decir, de pronto sale la coincidencia, pero eso no quiere decir que la fuerza, la reacción en B sea perpendicular a este eslabón. De pronto ahí parece que sí, pero si yo tengo por ejemplo un caso, digamos tengo mismo soporte y tengo ahora que mi eslabón, vamos a ver, es así, este es mi eslabón, entonces la reacción va a seguir siendo es perpendicular a esta superficie. Perpendicular sería más o menos así. Entonces aquí claramente se ve mejor que no es perpendicular al eslabón, aquí no hay 90 grados, lo que es perpendicular es a la superficie de donde está el apoyo. Eso es tenerlo bien claro, esa aclaración. Entonces
Entonces vale, ya tengo mis reacciones. Ahora se voy a empezar a hacer estática para calcular esas mismas reacciones. Entonces empecemos. Escojo un punto, mi pivote, para hacer momento. Puedo escoger tanto el A o como el B. Realmente debería escoger el punto A. ¿Por qué? Porque si hago un momento en B, sumatoria de momentos en B, tanto AY como AX hacen un momento en B. Entonces voy a tener dos incógnitas, no voy a poder resolverlo. Mientras que si yo hago sumatoria de momentos en A, ni AY ni AX van a ser momentos. Entonces mi única incógnita va a ser la reacción en B. Entonces se va a poder resolver. Entonces hago sumatoria de momentos considerando como positivos los giros antihorarios. Sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Entonces listo, empecemos de izquierda a derecha. RB. Vamos a ver qué momento hace esta fuerza. Entonces listo, mirando acá, yo tengo que, puedo aplicar o esta fórmula o la otra fórmula. Aquí en este caso, digamos que sí es claro que en RB al eslabón esto es perpendicular. Si yo dibujo mi triangulito acá, y aquí tengo 90 grados, aquí tengo 60, este ángulo tiene que ser 30. Entonces 60 más 30 me da 90. Entonces ahí estoy diciendo que efectivamente ese RB sí es perpendicular a esta sección de BA. Entonces aquí, como tengo la distancia perpendicular, yo me puedo venir con esta fórmula enseguida. Entonces va a ser, primero va a ser un giro antihorario con respecto al pivote A, entonces va a ser positivo. Entonces voy a tener RB, que no sé cuál es su valor, que multiplica a la distancia, que es 0.75 metros. Ahí ya tengo esa parte. Vamos con el momento de esta fuerza de 60. Este va a ser un giro horario, entonces va a ser negativo, va a ser menos 60 newton, que multiplica a 1 metro, que es la distancia. Aquí hay otro momento, esto no es una fuerza, esto es un momento que va en sentido horario, entonces este momento va a ser negativo. Aquí voy a poner menos 90 y ya literalmente no voy a poner ni multiplicarlo ni por la distancia ni por alguna fuerza, porque ya esto es un momento. Entonces solamente queda menos 90. Esto es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos esta parte, despejamos RB. Eso me va a dar 90 pasa al lado derecho, 60 pasa al lado derecho. Va a quedar 150, que es la suma de estos dos que pasan positivo al lado derecho, dividido entre 0.75. Entonces eso me da un valor de 200 newtons, porque eso sería una fuerza. Entonces listo, ahí ya tenemos esa reacción en B. Ahora tenemos que hallar las reacciones en A. Entonces aquí podemos utilizar sumatoria de fuerzas. Para esto primero tenemos que descomponer nuestra reacción en B, porque esa va a tener dos componentes. Va a tener su componente en Y su componente en X. Entonces yo dijimos que este ángulo era 30 grados. Entonces este de aquí, el ángulo con respecto al eje X, va a ser 60 grados.
Entonces listo, dejémoslo ahí. Vamos a calcular esas raciones. Vamos a hacerlo por acá aparte. Esto lo borro. Entonces tenemos RBX, RBY. Entonces RBX va a ser 200 coseno de 60, porque 60 es el ángulo que está con respecto al eje X. El otro va a ser 200 seno de 60. Entonces el primero me da 100 newton, es una fuerza, y el segundo me da 173.2. Ahora sí vamos a hacer sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 para lograr el equilibrio. Entonces yo aquí que voy a tener, tengo a Y, que yo estoy asumiendo que es positivo, tengo menos 60 y tengo este RBY que es menos 173.2 igual a 0. Algo importante que no mencioné, el ejercicio aquí me da esta longitud que no la usamos, y no la vamos a usar porque sencillamente no la necesitamos. Dijimos que este momento lo pusimos acá, pero sin multiplicarlo por la distancia esta de acá, porque ya eso es un momento, entonces no toca multiplicarlo por una distancia. En resumen, este 0.5 es obsoleto, no nos sirve para nada. Entonces listo, de aquí despejamos a Y, va a ser 60 más 173.2, obtenemos 233 newtons, 133.2 newtons. Y ahora hacemos lo mismo pero para X. Entonces en X voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces aquí que tengo a X, tengo ya la ración en R. RBX, que dijimos que RBX es 100 newtons. Entonces esto va a ser igual a X igual a 100 newtons. Ya tengo mis tres respuestas. Tengo la ración en AY, tengo la ración en AX y tengo la ración en B.